En este video vamos a hablar sobre la determinación de la inversión inicial de un proyecto de inversión. El estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio organizacional proveen los insumos fundamentales para determinar el monto de las inversiones requeridas en un proyecto. De esta manera se va a poder establecer ese flujo de efectivo que se da antes del inicio de la operación o del funcionamiento del proyecto. Entonces es necesario determinar cuáles son esas inversiones que se dan antes de la operación del proyecto, aunque es posible que se den algunas inversiones durante la operación del proyecto. Por ejemplo, las inversiones en capital de trabajo podría ser que se den inversiones adicionales en capital de trabajo o bien eventualmente en otros activos. Entonces es necesario durante la operación tal vez el reemplazo de un activo, el aumento de la capacidad o bien, como les comentaba, cambios en el capital de trabajo. Entonces nos vamos a enfocar en las inversiones antes de la operación, que normalmente pues son las más cuantiosas. Estas inversiones se dan en activos fijos, se dan en activos intangibles y en capital de trabajo. Cuando hablamos de activos fijos hablamos de bienes tangibles, tales como los terrenos, los edificios, la maquinaria, el mobiliario o la infraestructura. Entonces así tenemos una gran variedad de diferentes activos, que pueden haber muchos otros, que son necesarios para la operación del proyecto. Estos activos, en su gran mayoría, son activos depreciables, o sea, van a ir siendo expuestos a un cierto desgaste por el simple pasar del tiempo o por su uso, y este es el caso de los edificios, de la maquinaria, del mobiliario, de la infraestructura y de otros activos como el equipo de cómputo, los vehículos, entre muchos otros más. Básicamente los terrenos son el único activo fijo que no está sujeto a depreciación. La depreciación juega un papel muy importante en la evaluación de un proyecto de inversión, en el sentido de que es un gasto que no implica una salida de efectivo, por lo tanto reduce el monto que habría que pagar por impuestos sin significar una salida de efectivo. Así es que entonces viene a ser lo que conocemos como un escudo fiscal. En el caso de los intangibles estamos hablando de una serie de servicios y derechos que son necesarios para poner en funcionamiento el proyecto. Hablamos entonces de gastos de organización, de patentes y licencias, de capacitación, de sistemas de información, entre muchos otros posibles activos intangibles que se pueden utilizar en el proyecto y que pueden ser necesarios para poner en funcionamiento el proyecto. En este caso hablamos de que estos activos intangibles se amortizan. Es en realidad el mismo concepto de la depreciación. Lo que pasa es que al no ser activos fijos no hablamos de que se deprecian, sino de que se amortizan. Por su parte, el capital de trabajo, hablamos de activos corrientes o activos circulantes que son necesarios para poner en marcha el proyecto. Entonces tenemos aquí el caso del efectivo o la caja, las cuentas por cobrar, los inventarios, que son activos y que se ven compensados por las cuentas por pagar, en el sentido de que disminuyen el monto necesario a invertir en estos activos circulantes. Estos activos circulantes podrían recuperarse al final de la vida útil del proyecto. Por lo general, el monto a invertir en capital de trabajo depende del volumen de la operación, por ejemplo, de la necesidad de inventarios que se tiene y que son requeridos para la operación del proyecto. Entonces, esto se va a poder recuperar al final del proyecto. Es necesario establecer entonces un calendario de inversiones, o sea que a lo largo del tiempo sea posible determinar en qué momento se requieren las inversiones. Entonces tenemos diferentes etapas: cuando se formula el proyecto, cuando se ejecuta, cuando se pone en función o en operación el proyecto. Y tenemos que la gran mayoría de los desembolsos de capital ocurren en esta etapa de ejecución del proyecto, aunque como hemos visto, algunos pueden ocurrir en esta etapa de funcionamiento u operación del proyecto. Por lo general, para efectos de la evaluación de las inversiones no se toma en cuenta estos momentos, pero ya para la ejecución del proyecto sí es necesario saber en qué momentos se desembolsan
el monto del capital. La determinación de la inversión en capital de trabajo es bien importante determinarla y encontramos entonces varios métodos para hacerlo. Hay un método contable, hay un método del periodo del desfase y otro método que conocemos como el método del déficit acumulado máximo. Vamos a explicar en forma breve cada uno de estos tres métodos. El método contable es un método que busca determinar un nivel óptimo de efectivo, de cuentas por cobrar, de inventarios y de cuentas por pagar. Su finalidad entonces es encontrar cuáles son las cantidades ideales. Y para ello entonces tenemos algunos modelos. Por ejemplo, en el caso del efectivo, entonces se busca determinar un saldo óptimo. Ese saldo óptimo va a depender de varios factores. Básicamente el costo de mantener saldos insuficientes, o sea, de mantener muy poco efectivo. El costo de mantener saldos excesivos, que sería entonces más bien mantener recursos ociosos. Y el costo de la administración del efectivo. Entonces hay un modelo propuesto hace ya bastante tiempo que trata de determinar entonces el saldo óptimo de efectivo y decimos que este saldo óptimo equivale a la raíz cuadrada de 2 por b por t entre i, donde este b es el costo de hacer efectivo un valor realizable. T son los desembolsos periódicos, por ejemplo, desembolsos anuales requeridos por el proyecto. Y donde tenemos que I es la tasa de interés. Este es un modelo en el cual se supone que los flujos de ingresos y de egresos son constantes y que únicamente se desembolsa efectivo con la finalidad de realizar transacciones. La validez del modelo obviamente depende de la validez del cumplimiento de los supuestos. Entonces vamos a ver un ejemplo acerca de este modelo. Aquí tenemos la expresión matemática que lo determina. Vamos a suponer que el costo de hacer efectivo un valor realizable es de $10, que los desembolsos anuales requeridos son de $24,000 y que la tasa de interés es del 12%. Entonces el saldo óptimo de efectivo va a ser la raíz cuadrada de 2 por b, en este caso sería 2 por 10 porque el costo de hacer efectivo un valor es de $10, por t que corresponde a los desembolsos anuales sería de $24,000, entre i que es la tasa de interés que es el 12%. Calculamos esta expresión y esto nos da 2,000. Nos está diciendo entonces que se debe mantener un saldo de efectivo de $2,000 para entonces poder realizar su volumen de transacciones. Se requiere entonces una inversión inicial en capital de trabajo de $2,000 para este rubro. En el caso de los inventarios, este método contable también busca establecer un nivel óptimo de inventarios que está en función del costo del proceso de compra, o sea, el costo de tramitar las compras, el costo de hacer los pedidos. El costo del almacenamiento es el otro elemento que se incorpora en este modelo. Entonces el nivel óptimo de inventarios corresponde a esta cantidad óptima que es la raíz cuadrada de 2 por D por P dividido entre A, donde D es la demanda del producto o de la materia prima en cuestión, P es el costo de una unidad de inventario, o sea, el costo de una unidad de ese producto o de ese material, y A es el costo de almacenar una de esas unidades de inventario. Este modelo supone una demanda constante y que hay un reabastecimiento inmediato. Entonces veamos un ejemplo. Suponiendo una demanda anual de un producto de 10,000 unidades, un costo de una unidad de inventario de $500 y que el costo de almacenar una de esas unidades de inventario es de $300, entonces sustituimos en la expresión matemática la raíz cuadrada de 2 por D, 2 por la demanda que es de 10,000, por el costo de una de esas unidades de inventario que es de $500, entre el costo de almacenar cada una de esas unidades que es de $300. Y entonces obtenemos aquí una cantidad óptima de 200 unidades. Por lo tanto, la empresa debe mantener un nivel de inventarios de 200 unidades. Si cada una de ellas tiene un costo de $500, entonces estaríamos hablando de una inversión de $100,000 en inversión en inventarios óptima a este nivel de operación de la empresa. Por otro lado, en el caso de las cuentas por cobrar,
se debe tomar en cuenta los costos de las cobranzas, o sea, el costo de la gestión de cobro, los costos de morosidad y los costos de incumplimiento, o sea, el riesgo de dar crédito y que no nos paguen el monto. En el caso de las cuentas por pagar y otras deudas de corto plazo, su monto depende de varios factores, como las condiciones del crédito, los descuentos por pronto pago, la situación financiera del comprador y del vendedor, que lo van eventualmente a obligar a tomar más crédito o a brindar menos crédito en el caso del vendedor, los costos y beneficios que tiene el crédito. Ahora hablemos del método del periodo de desfase. Este es un método en el cual se trata de determinar el monto de los costos de operación del proyecto que deben ser financiados desde el momento en que se paga la primera compra de materiales hasta el momento en que se vende la primera unidad de producto. Entonces, así la inversión en capital de trabajo va a equivaler al costo anual dividido entre 365. Aquí vamos a estar determinando ese costo de operación promedio por día, multiplicado entonces por el número de días de desfase, esos días que van desde la primera compra de materiales hasta el momento en que se empieza a recuperar la inversión a través de la venta de la primera unidad de producto. Entonces, es un método que es útil principalmente cuando el periodo de recuperación es corto. En cierto tipo de proyectos se podría pensar en que se recupera en plazos de unos pocos días. Tiene la desventaja de que no considera las fluctuaciones que se pueden dar entre las entradas y salidas de efectivo, por ejemplo las estacionalidades, o bien otras posibles entradas o salidas de efectivo que tenga el proyecto. Se puede recomendar en los estudios en el nivel de prefactibilidad, en el sentido de que sería una aproximación razonable a ese nivel de análisis del proyecto. Finalmente veamos el método del déficit acumulado máximo. La idea es realizar una proyección de los flujos de ingresos y de egresos mensualmente, determinando así la inversión en capital de trabajo como el déficit acumulado máximo. Veamos en qué consiste esto. La idea es hacer una proyección de al menos un año. Vamos a hacer aquí un ejemplo un poco sencillo de solamente 7 meses. Y entonces vamos a hacer la proyección de los ingresos y de los egresos durante este plazo. Vamos a ir determinando el saldo que se obtiene mes a mes y el saldo acumulado que se va presentando al final de cada uno de estos meses. Entonces, supongamos que para el primer mes no se presentan ingresos, los egresos son de 100, así es que hay un saldo de menos 100. El saldo acumulado es entonces menos 100. Para el segundo mes supongamos que tampoco se presentan ingresos y los egresos siguen siendo de 100. El saldo es otra vez menos 100 y ya acumulamos un déficit de 200. Para el tercer periodo, el proyecto ya empieza a generar ingresos, genera 50 de ingresos, los egresos son 120, así es que el saldo sería de menos 70. Ya tenemos entonces un saldo acumulado de menos 270. Para el cuarto mes supongamos que los ingresos son 80, los egresos son 160, el saldo es de menos 80 y por lo tanto el saldo acumulado es de menos 350. Para el quinto periodo ya los ingresos se empiezan a incrementar fuertemente, superan a los egresos generando entonces un superávit para ese mes y el saldo acumulado es de menos 320. Para el sexto mes los ingresos son 180 y los egresos 120, el saldo es de 60 y ese déficit acumulado se va disminuyendo. Para el séptimo mes tendríamos una situación similar. Entonces, de acuerdo con este método, el déficit acumulado máximo llegó a ser de $350, así es que esa sería la inversión requerida en capital de trabajo, porque a partir de ese momento el proyecto empieza a generar fondos suficientes para autofinanciarse. El problema es que hasta antes de eso el proyecto no habría generado suficientes activos líquidos para autofinanciarse, por lo tanto es necesaria entonces esa inversión en capital de trabajo. Muchas gracias.